¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Hola, mi nombre es Juan Riquelme de la Fuente, soy chileno, tengo 36 años y nací con labio leporino. Hola, mi nombre es Arturo Riquelme y soy hermano de Juan. Mi nombre es César Riquelme de la Fuente, uno de mis hermanos, ellos son gemelos, tenemos 9 años de diferencia y uno de ellos nació con labio leporino. Me llamo Ida de la Fuente Cruces. Soy mamá de Juan Riquelme, Juan Daniel Riquelme. ¿Cuándo y cómo fue que se enteró de la anomalía de su hijo? Yo me enteré cuando nacieron, después de como 5 días después, porque como me dio una subida de presión tremenda y nacieron por cesárea, por segunda cesárea, porque el mayor también tiene cesárea. Entonces, cuando nacieron los gemelos, todo se apuró cuando se murió mi mamá. En esos mismos días murió mi mamá. Y yo tuve una subida de presión muy grande. Casi me voy para el otro lado. Y lo vine a ver cuando tenía como 5 días. Pero nunca me lo llevaron al tiro. Me llevaron el otro hermanito, a él no. No me lo querían llevar porque no sabían mi reacción. Y yo lo acogí bien como mamá. Era bonito mi hijo. Todos los dos eran iguales. Pero mi hijo que venía así, yo no sé por qué, investigué. Pero los doctores se dieron cuenta de que yo lo había recibido bien. Mi marido sí que no sé, pues él lloraba. No sé qué le pasaba, porque como más cobarde, si yo no, yo lo tomé con tal naturalidad, porque como yo soy profesora, yo había tenido niños así con problemas de fisura. Y yo siempre apoyo a esa gente, siempre soy como que me entiendo con los padres, con los niños. Y yo lo tomé con tal naturalidad, pensando en Diosito que me iba a ayudar siempre. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a tu hermano después del nacimiento? ¿Qué pensaste? Juan llegó primero. Juan el del labio leporino. Juanito llegó primero a la casa y no, más que nada la alegría de poder tener como llegó el primero, fue muy bonito. De hecho, como que bueno, por la edad que tenía me sensibilizó bastante y inconscientemente uno como que lo sobreprotegía, pero después con los años hay que hacerlo fuerte también a ellos. Pero sí fue algo lindo. Después estaban mis 2 hermanos y fue algo que yo siempre quise. Como hermano mayor, digamos, era único, así que no, al contrario, yo lo protegí y de hecho participé mucho en la crianza de ambos. Aparte, un hermano, siempre estuve presente como un hermano mayor, ya que mi mamá igual tenía hartas cosas que hacer. ¿Qué es lo que te costó más de niño? Mira, algo ocurre que suelo no tener muchos recuerdos. Puede ser como memoria selectiva, en términos de manejar la información que uno siempre se va enfrentando en la vida, pero intentando ser fiel con la realidad. Para responder tu pregunta, yo creo que lo que más me costó de niño fue aceptar mi propia imagen. Creo que eso es lo que más me costó. Y después en el tiempo es la inseguridad. Como que hay que trabajarla y siempre te sientes un peldaño más abajo que cualquier otra persona. Entonces, esa confianza como que hay que alimentarla, pero yo siempre, cada cierto tiempo he visitado psicólogos y me dicen, no, tú tienes exceso de confianza. Entonces, claro, ahí caes en cuenta y una cosa es la confianza, otra cosa la seguridad. Me parece que son cosas distintas. El punto es que yo en lo individual me siento fenomenal, tremendo, pero cuando estoy con otros, lo social, cuando me miran, empiezan las inseguridades. Entonces, ahí está, ese es el punto.
en un plano personal estoy siempre a todo dar, pero ya enfrentándome a gente empiezan conflictos. ¿Cómo fue tu niñez teniendo un hermano así? Bueno, mi niñez tiene dos aspectos. Una, podría decir que normal, porque a mi hermano nunca lo vi como algo diferente. Y el segundo aspecto, un poco complicado, porque como yo era niño no entendía lo que él pasaba, entonces él iba a consultas médicas, viajaba mucho, entonces yo lo veía como que él disfrutaba salir, yo me quedaba en casa. Pero siempre estuve ahí para él, nunca le reclamé. Y ya yo de grande entendí que yo quedaba solo porque él estaba yendo al doctor. Pero de niño para mí él era un paseo. Así que le recomiendo a todas las mamás que tengan dos hermanos y uno tenga de pequeño que ir a consultas médicas, que le expliquen la situación, porque uno sí entiende. No fue ni traumática ni nada. Lo que sí tuve que aprender como hermano mayor cuando mi mamá me necesitaba para la alimentación, por ejemplo, porque igual estuvo bastante tiempo con paladar duro y paladar blando abierto, aparte del labio leporino. Entonces había que, en esos años, para poder alimentarlo, había que hacerlo a través de cuchara, porque se le salía la comida por la nariz. Entonces habían unas masitas que el doctor le entregaba, que eran las que se preparaban y se colocaban en el paladar. Entonces teníamos que estar atentos a que mi mamá dijera, no sé, pues está devolviendo la comida, que le faltaba esto otro. Siempre teníamos que estar ahí. Y no, al final nos normalizamos, por eso digo que fue algo como que al principio, claro, había que estar atento, pero después ya sabíamos de eso y se normalizó como familia. Y fue como bien enriquecedor igual, en ese sentido. Porque eso también nos saca cualidades o actitudes que uno no las tiene en el momento. ¿Qué pensaba cuando te veías a un espejo? No recuerdo bien, pero es que estas son cosas que he dejado de pensar hace muchos años. Recuerdo, por ejemplo, el 2000, más o menos como 2012, todavía tenía ese cuento. Y cuando me miraba a un espejo, me sentía como un balde de agua fría, porque siempre no buscaba verme un espejo, pero si me tomaban una fotografía y me mostraban mi imagen, me sentía muy inseguro, como que me estaba exponiendo. En el fondo eso es lo que yo siento, que una fotografía o un espejo es exponerme. Y el tema de los espejos, que te cambia la perspectiva de la imagen. Entonces cuando tú, por ejemplo, estás dibujando un retrato y pones un espejo, cuando tú ves un retrato que haces, de tanto verlo, normalizas muchas cosas y las dejas de ver. Pero cuando pones un espejo, surgen todos los detalles, surgen las asimetrías, surgen los pequeños desperfectos, y eso me produce la imagen de los espejos. Desnudan a las personas, las exponen y les muestra que las imperfecciones, las asimetrías, sobre todo, me he fijado que en la imagen de cualquier rostro, a todos nos parece como armónico, pero yo creo que todo el mundo le genera un poco de ruido esa asimetría real que existe y que te muestran los espejos. Entonces ese es lo que me produce un espejo, y aparte que también suelo tener una fascinación casi por todas las cosas que te despiertan una reflexión, y los espejos son una de ellas. Un espejo reflejando cualquier otra cosa para mí es señal de eterna profundidad y paralelismo y lo que tú quieras. Entonces tiendo a verle el lado malo y el lado bueno a las cosas, un balance. ¿Te tomabas fotos de niño o más de adulto? Mi familia nunca fue de fotografías de paseo y cosas así, son escasas. Entonces, ya en ese ejercicio de aceptación, ya bastante más adultos, con amigos y ya con polola y todo eso, me abrí la fotografía, lo enfrenté, me fui sintiendo bien y fui aprendiendo sobre esto de la estética, sobre esto de que lo importante es proyectar.
cuando tú te tomas una fotografía tienes que sonreír, tienes que relajarte y eso queda en la imagen. Cuando tú estás tenso, produce una fotografía que molesta y tú quisieras borrar. Entonces, ahora más de grande me saco fotos. Más que nada me suelo grabar cantando. Eso lo hago bastante. ¿A los cuántos años comprendiste lo que tenía tu hermano? ¿Quién te lo explicó? No recuerdo si es que me lo explicaron, pero quizás entre los 6, 7 años yo entendía más o menos lo que tenía. Porque mi mamá trataba de protegerlo, pero no, ¿cómo decir? No hacía una diferencia entre nosotros, siempre nos trató igual y obviamente siempre lo cuidó más a él. Yo la diferencia más la veía con la gente, con los otros niños cuando hacían preguntas, por qué son diferentes, si son hermanos gemelos, por ejemplo. Yo siempre salía al paso y respondía antes que mi hermano y decía, nada, que eran detalles, que no éramos diferentes y que yo era su hermano de repuesto. Entonces, finalmente siempre era algo más bien divertido, gracioso. Siempre me preocupé de eso, que a mi hermano nadie lo molestara ni nada. ¿Cómo te explicaron su condición? En ese tiempo no había información y era como, esto fue el año 85, fue como, mira, mi mamá dentro de todo supo llevarlo bien y para ella fue algo normal, porque no era un problema más allá de algo que se podía hacer cirugía o llevar de alguna forma, porque era algo externo. Y mi mamá fue la que tuvo los paños fríos siempre fue como más directa en todo sentido. Nuestra crianza siempre ha sido así. Entonces ella nos dijo inmediatamente que venía con algo que no era más allá, que no había que alarmarse. Y la gente en general, yo creo que se preocupa más de lo que se preocupa la propia familia. Para uno es algo que se lleva y pasa a ser parte de uno y de mi hermano al final nosotros nos preocupábamos de eso, de que se sintiera siempre normal. Pero yo creo que la mayoría de las sociedades no están preparadas. Ahora en estos años sí, pero en esos años yo creo que no. ¿Qué le dijeron sobre esta anomalía? ¿Cómo se lo explicaron? Podría ser sistema nervioso, también podría ser irradiación del sector donde uno vive, que hay mucho ¿cuál se llama esto? Se me olvidó la palabra del uranio, muy en el sector donde yo trabajo. Entonces podría haber sido producto de una irradiación, donde yo tomaba agüita, estuve mucho tiempo trabajando en ese sector, podía haber sido. Otros decían que podía ser aspirina, consumo de aspirina, no, tampoco, eso no. Te han discriminado por tu condición de niño y de adulto. Cuando pequeño, bueno, mi mamá me sobreprotegía y iba al colegio y se paraba delante de los compañeros y cada cierto tiempo les decía que era un caso especial, que éramos todos como hermanos, que me trataran bien y que nunca se rieran. Entonces, siempre tuve los mismos compañeros de infancia y siempre me respetaron, me cuidaron. Recuerdo en una ocasión, un chico de un curso bastante superior me humilló, me dijo nariz de Popeye y se rió gritándome en la cara, porque ahora último tuve más cirugía en la nariz, pero en la infancia tenía la nariz muy chata. Entonces eso lo recuerdo. Y de repente en la calle, niños más grandes hacían burlas. Y eso siempre me hacía sentir mal. Me ponía nervioso de ver grupos de gente y yo me psicoseaba, pensaba de que se estaban burlando, hablando de uno. Entonces, y lo otro que siempre me molestaba es que tengo un hermano gemelo y somos de un saco vitelino y todas esas cosas. Y deberíamos ser idénticos. Y cuando digo que somos gemelos, siempre los niños dicen, pero no se parecen. Entonces, o dicen, ¿ustedes son gemelos?
lo supe porque se visten iguales. Entonces eso eran como un poco te bajoneaba. Pero no sufrí discriminación ni nada de eso. ¿Le hacían bullying a tu hermano en la escuela? En la escuela no, porque mis papás siempre se encargaron de hablar con los profesores y explicarle a todos los compañeros que a mi hermano tenían que tratarlo bien. Aunque ese mensaje puede generar diferencia entre los dos hermanos, entre él y yo, porque a veces los compañeros lo trataban muy bien a él, pero a uno como que se olvidan de uno. Entonces le digo de nuevo a los papás, cuando expliquen esto a los compañeros y tengan dos hermanos y un hermano con alguna condición diferente al otro, también acuérdense que son dos hermanos y que todos los traten igual bien, porque finalmente por a él tratarlo mejor, él mismo notaba esa diferencia y él deseaba que lo trataran igual a mí. Y en la calle sí, a veces habían niños mal educados que lo molestaban. Entonces yo me adelantaba y lo frenaba antes para que mi hermano no lo sintiera, porque aunque él no lo expresara, sí le dolía. Mi hermano nunca dijo nada, pero ahora que yo creo que hace un par de años atrás, conversamos hartas veces estas cosas, porque mi hermano igual dentro de su crianza, él era su mundo aparte, que eso también lo hemos conversado hace un par de años. Yo creo que él también se formó un mundo paralelo. Que yo creo que esto implica también el tema psicológico que deben llevar ellos también. Pero sí me decía que sí, que hay gente que... Yo de hecho tengo amigos también con esta condición que son mayores que yo y siempre existió bullying. Inconscientemente los niños te saben que son súper crueles muchas veces porque no les enseñan en las casas, pero sí sabía que tenía descalificaciones o palabras muchas veces. ¿Le explicaron de qué se trataba la fisura? Sí, que era labio con fisura unilateral, complicado, con paladar blando, duro. Tenía todo abierto. Incluso el alimento pasaba, el pete cuando le daba leche pasaba le salía por la orejita la leche, por la nariz, había que darle sentadito con una cuchara. Y muchos tratamientos de ortodoncia con un paladar postizo, hartas cosas, todo particular. Es solo un lado y implicó el labio y paladar y estaba todo abierto eso. ¿Tienes alguna consecuencia física de esta condición? No tengo consecuencias físicas, solo que una prótesis permanente, largos tratamientos a los oídos y me quedó una fisura en el paladar y cuando como sopa se me pasa un poco de alimento. Es algo molesto, pero no es nada, un pequeño detalle. ¿Te cuesta hacer algo? Hablar claro, modular, pronunciar. Tengo que siempre recordar de hacerlo con un poco más de esfuerzo. Y me da la sensación, percibo de que mi voz se escucha como cuando habla un niño consentido, como el siseo y esas cosas. Pero yo encuentro que lo hago bien y mientras pronuncie las S, las B corta y las B larga, está todo perfecto. ¿Te acuerdas de las operaciones de tu hermano? Bueno, yo no lo quería acompañar cuando era niño porque me daba susto. Siempre pensaba que él podía salir mal de la operación y yo creía que si yo no iba, le iba a ir mejor. Hay una historia que cuentan cuando éramos muy bebés, guaguas, donde él estuvo muy mal, no llevan cómo recuperarlo y estaba en una cuna en el hospital de urgencia y me pusieron junto a él y nos tomamos las manos y él de repente se recuperó y se dieron cuenta que él me echaba de menos.
Ya de grande, yo creo que como entre los 10 y 15 años, lo empecé a acompañar y las operaciones eran largas, 3, 4, 5, 8 horas. Pero para él lo importante era que uno estuviera ahí, porque cuando él despertaba, tú lo saludabas y él estaba feliz. Las primeras cirugías, yo tenía que quedarme con mi hermano, con el otro, pero sí lo iba a ver. Ellos tenían que ir a Santiago. Nosotros estamos en Traillén y te demoras un día más o menos en llegar a Santiago. Entonces mi mamá se iba con mi papá y estaban en Santiago toda la cirugía. Pero sí lo esperábamos acá y este proceso de la cirugía, bueno, empieza de niño y cuando tienen hasta los 18 años siguen con cirugía. Es un camino súper largo, donde mi hermano por lo general en las vacaciones, ya de enero o febrero, tenía que estar un mes y medio casi en reposo. Todas las cirugías se hacían en el verano. Y el proceso lo viví porque me daba cuenta cuando cambiaba su voz, digamos la cavidad tenía otro sonido y habían cosas que uno se iba dando cuenta, tanto la parte externa como la fisiología de él. Y sí, notamos los cambios y todo. ¿Cuál y cuándo fue la primera operación que hicieron? La primera operación fue a los 5 meses. Sí, y a los 5 meses, o a los 3 meses parece que fue, sí, 3 meses, y tenía que pesar 5 kilos. Y teníamos que darle harta mamadera y cosas para que pudiera alcanzar los 5 kilos para operarlo. Pero no quedó bien porque lo operamos en el hospital de Temuco y lo operaron, súper cara su operación, lo operaron en Victoria. De Temuco viajaron con todos los instrumentos a Victoria, pero no quedó bien, quedó muy mal. Ahí tuvimos que partir particular al tiro a Santiago, buscar un profesional, al señor Monasterio, que él trabajaba siempre con unos profesionales estadounidenses y era muy nombrado. Y él tuvo que reoperar porque no quedó al tiro bien. Que lo explicó él que quería como una pieza de género que si se surce tiene que quedar inmediatamente bien, ya que no quedó bien. Entonces tuvo que reoperar y arreglar la ceja, el párpado, todo, estaba todo caído. Y de ahí yo partí con él, pero siempre particular, fonoaudiólogo, todo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, todas las terapias, todo particular, todas las operaciones, todo particular. A medida que iba madurando los tejidos. ¿Cuántas operaciones ha tenido y cuáles recuerda más? Entre el paladar, porque primero paladar blando, paladar duro, después hubo que ponerle, ¿cómo se llama esto? Tejidos que le sacaban de la orejita, de la cadera, para ponerle cartílago, levantar la nariz, todo eso de repente fracasaba, rechazaba la operación, había que esperar otro tiempo y volverle a intentar hasta reconstruirles bien su boca, su paladar, todo. Eso. Y después tiene como, mire, contando toda la operación, incluyendo el pivot fueron como 5 o 6 operaciones. Pero el labio, entre todas, yo creo que entre todas hay como 23 operaciones. 23 veces estuvo en la clínica tratándose. Hubo que hacerlo casi de nuevo porque tenía pie. El pie se le enyesaron a los 3 días. La que nació, salió del pabellón con el pie, dicen con el pie enyesado, tiro con una bota. ¿Cuál es la primera operación de la que te acuerdas? Bueno, estas eran cosas que yo no traté de recordar, como de darle mucha vuelta, porque era como todos los años, entonces no tengo muchos recuerdos, pero la operación que más recuerdo, lo que más recuerdo era el instante en que te ponen la anestesia y
y tienes que respirar el gas, te da miedo, pero y un poco cuando despiertas ya con mucho dolor, pero recuerdo cuando estaba bastante más adulto y dentro de las últimas operaciones, yo siempre fui dado de alta muy rápido y en una ocasión me examinaron y se me infectó un injerto y al día siguiente me tuvieron que hacer limpieza. Entonces todo es más fácil cuando se hace con anestesia general, pero esa limpieza fue con anestesia local. Entonces yo vi los aparatos quirúrgicos, sentí todo, estaba sedado, entonces te dan ganas de salir corriendo, pero estás ahí drogado y no puedes arrancar. Y te hacían el raspaje, te cortaban y te atravesaban una aguja, te apretaban el hilo. Ahí sentí todo eso. Entonces era como una película que se llama Terror bajo anestesia. Así que si no la han visto, véanla. Pero eso recuerdo por la experiencia. Pero ¿cuándo fue tu última operación? ¿Quedaste conforme con los resultados? Recuerdo que las últimas operaciones ya estaba muy aburrido porque ya eran muchas. Y, por ejemplo, encuentro que la nariz nunca quedó perfecta, pero está bien. Y me quedó un orificio pequeño abierto por el paladar, muy, muy pequeño. Y, pero yo no, prefiero que eso siga así. O sea, intentaron cerrarlo como 2 veces y para un edificio tan pequeño, lo molesto que es la operación y la cantidad de meses que demoras en recuperar la normalidad de la vida y, y que esa operación, digamos, en mi caso, como que se reabsorbió el tejido y no quedó ahí. Mejor dejarlo así como está. Así que no cuestiono nada, felicito a todo el mundo. Lo único que me generó molestias cuando empecé a percibir de que habían algunas preocupaciones más estéticas. En ese entonces yo tenía mucha bronca con la idea de belleza. Y ahí yo me estoy recordando como que me era fastidioso sentirme feo. Entonces, todo lo que fuese belleza para mí no era tema. O sea, yo era feo y dejémoslo así. Y ahí recuerdo que eh, en la misma operación querían colocarme un implante de silicona en la pierna porque los que tienen pivot se le adelgaza mucho en la pantorrilla. Entonces ahí me querían poner silicona. Y ahí dije que no. Fue la primera vez de todos los procesos operatorios, la primera vez que me tomaron en cuenta el parecer y me opuse a una idea y no la hicieron. Además que uno puede hacer trabajo físico local y hacer crecer el músculo. Pero esta fue la única vez que pasó por mi decisión a hacer o no algo. Pero siempre conforme con las operaciones, o sea, eh, yo partí por hospitales públicos y ahí hubo un mal trabajo, mis papás quedaron asustados y de ahí en adelante estuve tratándome en clínicas privadas. Ellos se esforzaban, juntaban el dinero y íbamos para allá. Y, y haciendo memoria, por ejemplo, los últimos años yo seguía con esta parte aquí recogido y con la cicatriz marcada, po, con la línea y todo. Después me lograron estirar acá y me aplicaron como láser y lograron borrar bastante la cicatriz. Y eso es como... me asombró también. No, ese fue un cambio importante.
porque me acomplejaba esta parte de acá también. Y claro, o sea, uno lucha con hartos complejos, porque uno por la fisura uno no tiene el diente de acá, entonces usar prótesis te da cosa reírte, y cuando uno habla trata de que no suene raro, entonces siempre estás luchando con complejos, pero las personas sanas tienen más complejos que cualquier labio leporino. Un punto a favor. ¿Hay diferencia entre hospitales privados y estatales en el cuidado de su fisura? Sí, mucha diferencia entre los hospitales privados y estatales. Nosotros, después de la operación que fracasó, nosotros nos entregamos solamente en la clínica alemana en Santiago, en la clínica Las Condes y la Tabancura, según los tratamientos teníamos que ir para todos los lados. Y en Temuco solo con el ¿cuánto se llama? Ahí tenía fonoaudiólogo que tenía para poder alimentarlo. Pero en Santiago pasamos por todas las clínicas, de una a otra, así como iba pasando el tratamiento, mejorando y todo. Así íbamos paso a paso. Y harta plata. Mucha. Nos prestan. Tienes que tener cuidados especiales en algún órgano de tu cuerpo, en el corazón, nena. Yo también nací con lo que se llama pie sambo o piebot o equinovaro, y eso me duele todos los días de mi vida. Y ahí tuve hartas operaciones y eso es algo que me preocupa y me lo guardo para mí. No le cuento a nadie porque no quiero volver a tratamiento y cosas. Y lo soporto y hago harto ejercicio igual, nomás aguanto el dolor. Pero lo del labio leporino, si algún cuidado especial asociado a eso, siempre cuido de no pelear con nadie. O sea, me da mucho temor recibir un golpe en el rostro y con prótesis, con la nariz operada muchas veces, eso me pone muy nervioso. Y me encanta jugar fútbol y cuando lo practico me hago el tonto, no voy a los cabezazos, que me reten lo que sea, pero esas son las cosas de las cuales me cuido, como de exponerme a un impacto, a algún golpe. El tema de nadar, no hay contraindicaciones. Por labio leporino tengo los dos tímpanos abiertos, que si entra agua se infecta, y uno me lo operé. Y fue tan molesta la operación y te queda como extraño el oído que el otro no quise operarlo. Y si quisiera nadar tendría que ponerme tapones. Pero desde chico le tengo miedo al agua y es una tarea pendiente. Todavía no aprendo a nadar, pero tengo mucho el deseo. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿La parte de postoperatorio o la parte social? Es que, mira, si yo como soy más racional y lógico, si las cosas están calendarizadas, ok, tú te programas y no te haces problema. Dejas pasar los 6 meses, los 3 meses de convalecencia, después 3 meses más de no hacer fuerza física, y recién después de 6 meses empiezas a retomar tu vida, a bajar de peso, a jugar fútbol. Entonces eso no, después de los años ya era como fome, pero no era ningún problema. Para mí, yo creo que lo que más me costó siempre fue lo social. Bueno,
lo malo, en parte por el trato de mi familia o de mi madre, tú aprendes, cuando tienes esta condición, aprendes mucho a andar llorando, aprendes mucho a apelar a la compasión. En mi caso, siempre como mecanismo para poner las situaciones a mi favor, aprendí a estar siempre haciendo relatos tristes y apelando a la empatía compasiva. Que alguien hiciera algo por mí, que se me facilitara las cosas, que nadie nunca me rete, que como que uno se pone muy suave y la tolerancia para las frustraciones y cuestiones en contexto social es como más baja. Entonces, cuando tú eres adulto y te vas a otra región y trabajas con otras personas, te enfrentas a roces, a situaciones estúpidas y tienes que no ser impulsivo, tienes que tragarte tu orgullo, tienes que negociar. Entonces, esas son cosas que de repente cuestan y toma tiempo crecer, y no hay mejor remedio que el vivir solo, que irse de la familia, como todo ese ambiente seguro que te facilitó las cosas. Irse a una parte más hostil y que la selección natural saque lo mejor de ti. ¿Ha sido difícil para ti emocionalmente tener un hermano así? No, al contrario. Es como que nunca tuvo esto, al contrario. Fue como el golpe, creo yo, que todos podemos tener en algún momento cuando pasa algo, porque no hay información en el tiempo que se dio, pero después era como normal. Por eso digo, depende de cada familia, cómo estén constituidas. Uno se proyecta que es una persona normal, si en el fondo eso es. Porque en la época las personas pensaban que poco más tenía un déficit de algo, venía con una malformación y otras cosas. No, es un tema netamente externo, que la persona siempre ha sido normal y ahora lo demuestra hasta el día de hoy, con todos los logros que él tiene y con el apoyo que ha tenido de sus padres y de nosotros como hermanos también. No, yo creo que para él puede ser más difícil porque vive esta comparación, pero no una comparación hacia mí, sino es una, ¿cómo se llama? Es como una diferencia que quizás nuestros propios padres la pueden hacer, no nosotros, porque yo siempre lo traté igual. Incluso él me molestaba más a mí que yo a él. Pero el hecho de que mis padres fueran menos duros con él, a él sí le resiente, él sí quisiera que lo traten igual. Entonces la diferencia puede ir más por ahí. ¿Qué fue lo más difícil de sobrellevar? ¿Lo médico o emocional? Yo pienso que lo emocional, porque uno lo veía todo cubierto de parche, de sonda, lleno de sangre. A veces, la primera vez no sabíamos, tenía que vomitar, le daban helado y vomitaba pura sangre, y eso era traumático. O sea, que había que afrontarlo de alguna manera, pero era terrible. Para nosotros sí, terrible, porque el hermano gemelo, ese se enfermaba, teníamos que andar con él por todas partes, porque si no se enfermaba. El Juan estuvo a punto de morirse, tuve que hacer denudación de vena, de todo eso, para poder salvarlo y llevar al chiquitito y acostarlo al lado de él. Y ahí durmieron como uno, no sé cómo se tomaron de las manos y juntaron las cabezas, siendo tan chiquititos. Y tanto que durmió Juan que despertó con hambre y como que nunca había estado con dolores ni con molestias. Y nunca más dejamos a su hermano solo, lo teníamos que andar trayendo en todas partes, porque él le da la fuerza al otro. ¿Puedes sentir lo que siente tu hermano? Sí, hay una conexión como hermano gemelo. Mientras más pequeño, esta conexión era más fuerte,
tú podías sentir si el otro tenía una necesidad, hambre, pena, alegría, se sentía eso. Nosotros decíamos que éramos, no sé, mentalistas. Jugábamos a adivinar lo que pensaba el otro, hacíamos algunos trucos, por ejemplo, aprendíamos respuestas de memoria, qué estoy pensando, el otro decía un tenedor, entonces se asustaban. Y recuerdo una vez que a mí me asaltaron, él me llamó, fue el primero, y me dijo, ¿qué te pasó? Y él sabía que me había pasado algo. Y a su vez yo también sabía cuando él sentía algo.